Vamos a hablar sobre aceites ozonizados el día de hoy. Bueno, eh, recordemos que hemos platicado que uno de los blancos principales en el cuerpo humano del ozono son precisamente los ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados. ¿Qué significa? Vuelvo a repetir, ácidos grasos que en su estructura tienen dobles enlaces. Si es un solo doble enlace, le llamamos monoinsaturado. Si son más de un doble enlace, le llamamos poliinsaturados. Lo mismo tienen los aceites vegetales. Tienen una buena cantidad de aceites grasos mono y poliinsaturados. Entonces, al reaccionar con el ozono, se van a generar también ozónidos dentro de estos ácidos grasos que están dentro de un aceite vegetal. Los más susceptibles a la oxidación son los poliinsaturados, aunque también utilizamos algunos aceites vegetales que son principalmente monoinsaturados. Ahorita vamos a ver algunos aceites vegetales. Entonces, aquí les vuelvo a platicar sobre la estructura de un ácido graso. Acuérdense que un ácido graso está compuesto de una cadena de carbones, en este caso, déjenme ponerla, cada uno de los puntos, digamos, cada una de estos piquitos representa un carbono, ¿ok? El ácido graso tiene una estructura de carbono-hidrógeno que termina en un carboxilo o ácido carboxílico con esta terminación COOH. Y se cuenta a partir del último carbono, que es el alfa, del primer carbono, que es el alfa, hasta el último carbono, que sería el omega. Si alguna cosa no entienden, la preguntan, por favor. Entonces, si ven ustedes este ácido graso, que es el ácido esteárico, es un ácido graso de 18 carbones que tiene 0 insaturaciones, es decir, 0 dobles enlaces. En cambio, tenemos aquí el ácido oleico, que es un ácido similar en cuanto al número de carbones, pero tiene una insaturación en el carbono 9 o omega 9. Entonces, si este es el omega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces tiene un doble enlace en el 9. Por eso es un omega 9. Aquí tenemos el caso del ácido linoleico, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, un doble enlace en el omega 6, 7, 8, 9 y uno en el 9. Entonces es un ácido graso poliinsaturado porque tiene dos insaturaciones, tanto en el omega 6 como en el omega 9. Y el mismo tipo de ácido graso de 18 carbones, pero con tres insaturaciones, lo va a tener en el 3. Entonces eso es un omega 3, un omega 6 y un omega 9. ¿Dudas de esto? ¿Les queda claro? Maestro, yo me acabo de conectar por algunos problemitas que tenía, pero igual va a pasar la clase, ¿verdad? Sí, claro. ¿El omega es el último?
El omega con el que se nombra al ácido graso es el primero que aparece partiendo del extremo omega. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando tú has oído un omega 3, es porque está la primera insaturación en el carbono 1, 2, 3. ¿Pero por qué se llama omega? Es lo que no entendí. Ah, se llama omega porque los ácidos grasos se nombran desde el extremo alfa, que es donde está el ácido carboxílico, hasta el último extremo, el último carbono que le denominamos omega. Ok. Entonces, si partimos del omega 1, 2, carbono 2, carbono 3, estamos frente a un omega 3. ¿Sí quedó más claro? Luis. Bueno, espero que haya quedado claro para todos. Perdón, es que no lo vi porque estaba mi pantalla muy grande y se veía hasta abajo en el último renglón que se me tapaba con el texto. Entonces, el último carboxilo es el omega. El último carbón es el omega. El último carbón, el último carbón de toda la cadena que inicia en el alfa, que es el carboxilo. Ajá. Entonces puede haber varios ácidos grasos omega, pero puede ser en el 5, en el 4, en el 9, en el 14, en el que sea. ¿Así Es es? correcto. Ok. No, es correcto. yo tenía entendido en mi cabecita, no sabía, que por ejemplo, cuando uno recomienda el ácido omega 3, 6, 9, nos estamos refiriendo en este caso al ácido alfa-linoleico. Yo pensé que era uno en el 3, otro ácido graso en el 6 y otro graso en el 9. ¿Me explico? Sí. Esa podría ser otra opción. No sé, cuando recomiendo uno ácidos grasos 3, 6, 9, nos referimos al alfa-linoleico o que es uno del 3, uno en el 6 y otro en el 9. ¿Qué es lo que viene en los productos? No sé, desconozco. Sí, es decir, normalmente le llamas omega 3 si la primera insaturación está en el 3. Le llamas omega 6 si la primera insaturación, el primer doble enlace está en el 6. Y le llamas omega 9 cuando el primer doble enlace está en el carbono 9. Ok, entonces en base a eso, cuando uno receta ácido graso 3, 6, 9, son tres productos diferentes, tres ácidos grasos. No, es uno solo ácido graso que tiene 3 insaturaciones. Ok, nada más para que me quede claro, porque yo entendía en mi cabecita que eran tres ácidos grasos diferentes, pero no. Ya lo estás aclarando. Gracias. Sí, sí. Ahora, partiendo del punto de vista de que es el doble enlace el primer lugar donde el ozono va a actuar, ¿cuáles serían los ácidos grasos más oxidables por el ozono? Los poliinsaturados, como el caso del ácido alfa linoleico. ¿Ok? Tiene 3 puntos de insaturación, 3 dobles enlaces. Entonces es donde es un ácido graso muy útil para ser oxidado por el ozono. Ok. Perdón, al referirse con ser oxidado, se refiere a que, podemos decir, lo puede dañar el ozono, digamos. Lo transforma. Acuérdate que comentábamos al inicio que el blanco principal del ozono en el cuerpo humano son los ácidos grasos. Que la reacción que ocurre del contacto con el ozono y los ácidos grasos es la producción
de peróxido de hidrógeno y de ozónidos. ¿Qué es el ozónido? El producto de esta reacción, la transformación del ácido graso insaturado en otra cosa ya, que nosotros le llamamos a esa otra cosa ozónido. ¿Ok? Ok, maestro. Muchas gracias, sí. De hecho, los ozónidos son los que juegan un papel fundamental, por ejemplo, en la activación del factor NRF2, que es el que va a hacer que a nivel del núcleo de la célula aumente la producción de los genes ARRE que tienen que ver con cosas como la producción de enzimas antioxidantes. Ajá. Más muchas cosas más que les di en una clase al principio. Por ejemplo, los genes ARRE tienen que ver con la regeneración de la mitocondria. Uh-huh. Y son los ozónidos los que causan el efecto de activación del factor NRF2. Uh-huh. Ok. Ahora, no estamos hablando de los ácidos grasos del cuerpo humano en la clase de hoy. Estamos hablando de los ácidos grasos que contiene un aceite vegetal. Un aceite vegetal está compuesto de muchas cosas, de una gran cantidad de ácidos grasos, desde luego, pero de muchas otras cosas. Ajá. Que ahorita vamos a platicar. Vitaminas y otras cosas. ¿Ok? Entonces, utilizamos esta capacidad del ozono de oxidar ácidos grasos para poder mantener el efecto del ozono en los aceites vegetales, que por eso les insistía que no es que el ozono quede flotando en el aceite vegetal, sino es que el ozono produce una reacción similar a la del cuerpo dentro del aceite vegetal. Y que estos ozónidos que generó dentro del aceite vegetal son mucho más estables, químicamente hablando, que el ozónido per se. Es decir, su estructura molecular se mantiene mucho más durante el tiempo que el ozono. Entonces es una manera de mantener el efecto del ozono a través de la utilización de ácidos grasos que ponemos a ozonizar. ¿Sí estamos de acuerdo? Uh-huh. Ok. ¿Cuánto tiempo dura, doctor? Perfecto, qué buena pregunta. En general, se dice que a temperatura ambiente 3 meses y en refrigeración hasta 2 años. Y cuando digo refrigeración, pues me refiero a la parte no congelante del refri, sino a la parte que está aproximadamente en general a 4 grados más o menos. Uh-huh. ¿Vale? Acuérdense ustedes que desde un punto de vista farmacológico y desde el punto de vista de la física misma, ¿verdad? De la termodinámica, la tercera ley de la termodinámica, que es la entropía, todo tiene una tendencia al cambio. Todas las moléculas van cambiando con el tiempo porque tienen movimiento, aunque no lo veamos, ¿verdad? Es decir, no piensen en el ozono, piensen en una tableta de un fármaco X. Esa tableta está sometida a la tercera ley de la termodinámica y a lo mejor esa sustancia activa va a ir perdiendo con el tiempo su estructura molecular y va a ir perdiendo capacidad de tener su efecto farmacológico. Entonces, esto es interesante de comentarlo. La gente a veces piensa que un medicamento está caduco en términos de que fue infectado a lo mejor por una bacteria. Sin embargo, no es así.
un agente o sea, sí puede infectarse, ¿verdad? Y eso estaría terrible. Pero un fármaco está caduco en términos de que ha perdido su capacidad farmacológica porque parte de las moléculas que tiene ese medicamento ya se cambiaron de forma, ya cambiaron de forma y a lo mejor su capacidad ya disminuyó. Por eso, eh, a lo mejor está mal dicho que diga yo esto, ¿verdad? Pero a veces yo uso un fármaco, casi casi por convención dicen que los fármacos duran 2 años, ¿no? Casi todos los fabricantes te ponen 2 años. Basado en este concepto, ¿ustedes piensan que un fármaco que no está contaminado por bacterias ni nada, a los 2 años perdió totalmente su capacidad farmacológica? No. No, simplemente ha disminuido la cantidad de moléculas activas. Eso es lo que pasa. Ujú. Y es simplemente la tercera ley de la termodinámica, que es que pues, hasta las piedras vibran, hasta las piedras tienen movimiento y van cambiando, porque la tercera ley de la termodinámica al desorden. O sea, todo cambia, todas las moléculas van cambiando. Ajá. Y a lo mejor esos cambios provocan que pierda capacidad una molécula para efectuar determinado efecto, ¿verdad? Adelante, Lisette. Doctor, buenas noches. Una disculpa, no entendí muy bien qué es lo que hace el ozono en el aceite. O sea, interactúa así con los ácidos grasos poliinsaturados y lo que hace es hacer el peróxido y a partir de ahí tenemos el efecto oxidativo de este. Sí, se genera peróxido, pero se generan ozónidos, dice. Acuérdate de las primeras clases que los dos principales metabolitos del ozono son el peróxido de hidrógeno, y como que les está faltando un examencito para que repasen las clases, ¿eh? Son el ozónido, el peróxido y los ozónidos. Si yo les pregunto en un examen cuáles son los dos principales metabolitos del ozono al reaccionar con el cuerpo humano, su respuesta debería de ser peróxido de hidrógeno y ozónidos. Ahora, Lisette, ¿qué son los ozónidos? El resultado de la interacción del ozono con los ácidos grasos poliinsaturados del cuerpo. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Sí, y entonces así se queda el aceite, que tenemos este tiempo de vida para usarlo. Es correcto. Ok, entonces sus activos van a ser estos, los ozónidos y el peróxido. Es correcto. Ok, gracias. Ajá. Ok. Entonces, lo que generamos en una primera etapa son lipoperóxidos, es decir, ácidos grasos peroxidados, y después se convierten en ozónidos. No sé si venga en la presentación, sino ahorita les busco la reacción de Kriev. La reacción de Kriev, que está bien definida, es la reacción que ocurre cuando el ozono interactúa con un ácido graso poliinsaturado. Al perder su insaturación, al romper el radical, el doble enlace, el aceite adquiere un aumento de viscosidad. Se hace un poquito más grueso, digamos. Doctor, y por ejemplo, en los aceites esenciales, por ejemplo, aplicar en un aceite esencial ozono
por ejemplo, un aceite de lavanda o de incienso que ayuda mucho a la recuperación de la piel, pudiera potencializar el ozono de ese aceite. Por supuesto. O el rosa mosqueta que usan mucho, ¿no? Sí, pero bueno, yo como he utilizado aceite esencial para eso de cuestión de belleza o igual en masaje, pero pues potencializa más todavía el ozono entonces. Nada más que el aceite esencial es muy caro y es muy pequeña cantidad. Este, tendrías que tener una buena cantidad para ozonizarlo. No lo sé, pero sí, o sea, la respuesta es sí. ¿Ok? Este, aquí tenemos parte de la reacción de Krieg. Entonces, el lípido insaturado, aquí tenemos una estructura de un lípido insaturado, interactúa con el ozono y forma primero un lipoperóxido. Y después se forman ya los ozónidos. Ahora, aquí está la reacción de Krieg. En la diapositiva está el apellido del que describió esta reacción. Pero a ver, en esta imagen estoy poniendo ácidos grasos libres o qué están, a ver quién me sabe responder en qué forma están los ácidos grasos de esta diapositiva. Están poliinsaturados. De acuerdo, pero si te fijas, hay 3 unidos. Sí. ¿Cómo se le llama a eso? Te voy a dar más pistas. Los 3 están unidos por un glicerol. Triglicéridos. Perfecto. Estrellita en la frente, así de acá. ¿Ok? Y abejita trabajadora. Así, en el cuaderno. ¿Ok? Sí, claro, están en forma de triglicérido porque recuerden ustedes, sí existen en el cuerpo humano ácidos grasos libres en el torrente sanguíneo, pero principalmente el cuerpo humano, después de pasar por el hígado, los ácidos grasos son unidos en una forma estructural muy bien manejable por el cuerpo que le llamamos triglicérido. Ajá. Que es la unión de 3 ácidos grasos a un glicerol. El glicerol es una cadena de carbonos de 3. Es un alcohol que tiene 3 carbonos. En cada uno de sus carbonos se le pega un ácido graso. Y cuando esto ocurre, le llamamos triglicérido. Y es Entonces, la manera... Ajá. La forma más fácil de disolverlos pues es con un alcohol, en teoría, para que se disuelvan esos triglicéridos. Un alcohol o cualquier sustancia de naturaleza apolar, porque los ácidos grasos son de naturaleza apolar, es decir, sin carga. Por eso todos los ácidos grasos los podemos disolver a través de otras moléculas similares, que pueden ser otros ácidos grasos o sustancias, sí, como el etanol, pero hay otras todavía más potentes como el hexano, por ejemplo, como ay, se me va ahorita el cloroformo y algunas otras sustancias de naturaleza similar. Y esto es interesante porque todo mundo le quiere aplicar, cuando hace extracciones para herbolaria, todo el mundo le quiere aplicar a las plantas medicinales la clásica solución agua-alcohol. Cuando lo que queremos extraer de una planta medicinal son lípidos o son sustancias de naturaleza lipídica, como los terpenos, por ejemplo, no se extraen con la clásica alcoholatura o la clásica solución agua-alcohol. Se tendrían que extraer con sustancias apolares.
por ejemplo, de manera totalmente rústica, digamos, a nivel artesanal, con un aceite como el aceite de oliva, por ejemplo, que es la manera más artesanal de extraer sustancias de naturaleza grasa, de naturaleza lipídica, de una planta medicinal. Muchas de estas sustancias les llamamos terpenos, por ejemplo. Entonces, aplicarle la clásica tintura a todo, pues sí está chido, pero no va a sacar a veces lo que más te interesa de esa planta medicinal, porque puede ser algo de naturaleza lipídica y lo vas a extraer mejor de otra forma. ¿Sí se entendió eso? Bueno, espero no haber hablado en Chinese. A ver, honestamente no me quedó claro. A ver, nada más dices que la alcoholatura o la solución no va a poder extraer tanto como puede hacer con una sustancia polar para que lo jale. ¿Así es? Apolar, es decir, los ácidos grasos y todos los lípidos, porque no todos son ácidos grasos, algunos tienen la estructura del colesterol, por ejemplo, Luis, como las hormonas y todo eso, son de naturaleza apolar. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen carga eléctrica. Cuando tú mezclas agua con aceite, el agua tiene mucha carga eléctrica, por eso no se puede, no se mezcla, ¿sí? Entonces, cuando tú aplicas, si tú quieres disolver una cosa aceitosa, tienes que utilizar otra sustancia lipídica. Igual, si quisieras disolver la manteca de cerdo, tendrías que utilizar aceite. Sí, ¿ya me expliqué un poco más? Sí, maestro. Sí, mucho más claro. Igual cuando menciona también lo de agua y alcohol, en este caso, las plantas, cuando hace, por ejemplo, uno la pintura con puro alcohol, ese sí queda un poquito más, digamos. Pues tal vez un poquito más, pero el alcohol no es el mejor para sacar todos los lípidos. Te digo que... Entonces la mejor idea sería hacerlo con aceite cuando uno va a hacer la pintura. Sí, cuando lo que tú ya conoces que tiene principalmente esa planta es de naturaleza grasa, de naturaleza lipídica. Ok, sí, más claro. A ver, las membranas, y esto, me voy a salir un poquito del tema, pero creo que va a ser interesante para ustedes. Las membranas celulares, ¿de qué naturaleza son? Lipídicas bipolares. Perfecto. Son lipídicas, son bicapas fosfolipídicas, ¿verdad? Son grasa. Para que una sustancia la atraviese, tendría que no tener carga. Entonces, híjole, a ver si no los complico más, pero esto les va a gustar y a los médicos les va a gustar mucho. El famoso pK, que nunca entendemos en la escuela, es el punto del pH en donde la molécula no tiene carga. Por lo tanto, penetra perfectamente el tubo digestivo. Porque entra como por su casa, como no tiene carga, penetra las membranas celulares perfectamente. ¿Se entiende el concepto?
¿Estoy hablando en Chinese? ¿O sí se entiende un poquito o no? ¿Sí, Más Luis? o menos. Como tallantes. Ok, Más o menos. ok. El pH es el potencial hidrógeno, ¿verdad? Quiere decir que es la cantidad de hidrógenos que hay en el medio ambiente donde está la molécula. ¿Ok? En el agua. El pH, como significa hidrógenos, va a cambiar, siempre va a cambiar la estructura de la molécula. Ok. Hay un punto de pH en donde toda molécula no tiene carga eléctrica. Y a ese punto le llamamos pK. Para los que se acuerdan de sus clases de bioquímica, que donde nunca entendemos ni un carajo de lo del pK y todo eso. Pero les va a gustar esto, porque el pK es el punto del pH en donde esa molécula no tiene carga eléctrica, es apolar. Y entonces penetra como por su casa la membrana. ¿Ok? Si me entendieron esto y les digo que el pK de la aspirina es de 3 de pH, ¿en dónde creen ustedes que la aspirina es absorbida en el cuerpo humano? ¿Por la grasa? Sí. O sea, ¿en dónde atraviesa la membrana? A ver, Gaby. ¿Ibas a preguntar algo, Gaby? Es que alzó su mano, pero... Ay, perdón, es que no había abierto el micrófono, ya hasta contesté todo. A ver, dos cosas. Una, si ponemos, como en mi clase de bioquímica me ponían mi rayita hacia la izquierda y hacia la derecha de un pH neutro al 7,5, al 3, al 4, en este momento, ¿cuál es? O si me está diciendo que la aspirina pasa al pH de 3,5, quiere decir que justo es en el momento en que sí va a traspasar. Exacto, con un pH de 3 aproximadamente, es 2 puntos y tantos, no me acuerdo, 3 Okay. o algo así. Entonces, ¿eso es más ácido o más alcalino? Es más ácido. Ácido. Entonces, para que esa aspirina funcione, entre más ácido esté el pH de esa persona o el cuerpo o lo que esté haciendo, va a ser mejor. Porque va a ser apolar y va a atravesar la membrana celular como por su casa. Ok, ya me quedó claro. Entonces, en el tubo digestivo, Gaby, ¿en qué parte del tubo digestivo vas a encontrar el mejor pH para que la aspirina entre al estómago? Ya la regué. En el estómago. Ya dije la respuesta. Sí, ¿en qué parte justo cuando llega al estómago, ahí es donde cambia el pH para que puedan penetrar todos los alimentos, el bolo alimenticio? Bueno, la aspirina. Ok, la aspirina. Por eso cada fármaco tiene un diferente momento, un diferente lugar en el tubo digestivo donde es absorbido más fácilmente. Porque depende de su pK. El pK es el punto del pH en donde no tiene carga eléctrica esa molécula y penetra como por su casa la membrana celular. ¿Vale? Entonces, si un fármaco quiere uno que se absorba en el intestino delgado, tiene que pasar por todo el tubo digestivo, diferente pH, hasta llegar al momento del pH que se vuelva neutro, ¿no? Que no tenga carga, exactamente. Se le llama pK a ese momento, Ana. Y por lo que estoy entendiendo, los aceites o lo que consumamos tienen diferente pH. Ah, no, espérame. El aceite en sí mismo no tiene carga. Por lo tanto, es sumamente absorbible en cualquier parte del cuerpo humano, inclusive en la piel. Ok, ya. Aquí viene la respuesta de por qué las hormonas sexuales son muy bien absorbidas a nivel de la piel, porque son moléculas lipídicas.
no tienen carga. Por eso yo te puedo aplicar un parche de estrógenos en la piel y va a ser absorbida. ¿Me entiendes? ¿Ibas a decir algo, Luis? Sí, en parte, como bueno, No se escucha muy bien. cada alimento, como que tienen una carga en particular diferente y en general empieza su absorción más que nada alcalino o ácido, ya sea en el estómago o más abajo con la combinación con los ácidos biliares y pancreáticos que se alcalinizan. Entonces ahí sobre eso va uno, si es ácido va a ser más arriba, si es más alcalino va a ser más abajo. Es correcto. Esa es la explicación. Hay dos factores fundamentales, Luis, que hacen que una sustancia sea absorbida en el cuerpo humano, que atraviese las membranas. Dos factores fundamentales. Su pK, o sea, el momento en donde no tiene carga eléctrica, y el tamaño de la molécula. También es muy importante el tamaño porque el tamaño también afecta el que atraviese la membrana, ¿verdad? Ujú. El pK y el tamaño de la molécula. ¿Por qué les gusta usar el rosa mosqueta en estética? Les gusta usar el rosa mosqueta porque casualmente son ácidos grasos, pero además de cadena muy corta. Entonces se absorbe muy bien en la piel. Entonces les gusta usar rosa mosqueta para cuestiones de piel de la cara porque se absorbe muy fácilmente por dos características. Primera, porque son ácidos grasos y por lo tanto son apolares, no tienen carga. Segunda, porque son de naturaleza muy pequeñitas, son ácidos grasos muy cortos. Entonces penetran como por su casa la cara y les encanta usar rosa mosqueta para cuestiones estéticas. ¿Ok? Uh-huh. ¿Sí quedó más o menos o no? Sí, Es que maestro. esto es muy interesante, son conceptos de farmacología que aplican en todo, ¿eh? No solamente en la extracción de sustancias de una planta medicinal, aplica en la farmacología en todas las formas de absorción de una sustancia, de un medicamento, de una sustancia activa en el cuerpo humano. Lo mismo si es alimento o lo que ustedes quieran. Ajá. Ok. Ok, maestro. Solo una duda. Ahorita que mencionaba la compañera y usted de que los aceites esenciales eran de mínima cantidad. Solo conozco yo los omegas en cápsula. No sé si ese, ¿cómo lo podríamos ozonizar o venden a granel? No, lo que pasa es que cuando tú compras un omega en cápsulas, ya está extraído, ya está purificado. Tú encuentras omegas en muchas cosas. Los que comentaba Luis, omega 6, omega 9, casi la mayoría de los ácidos, de los aceites vegetales los contienen. Nada más que tú estás comprando una cápsula, ya hicieron una separación de los omegas, ya los concentraron. ¿Sí me explicó? Sí, sí, maestro. Muchas gracias. Sí. Ajá. Ok.